Entonces, Pablo, pues tuve un error, nada más para verificar que se esté traduciendo. Sí. Buenas tardes. ¿Dónde está apagado? Ajá, sí. ¿Dónde está apagado? A ver. Buenas tardes. Bienvenidos a los coloquios de investigación de la Escuela de Economía y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Tenemos 14 años de estarlos haciendo, viernes de por medio, aquí en esta aula, así es que bienvenidos todos. Este coloquio de hoy estaba inicialmente programado para el 24 de abril, pero como hubo cierres de edificios y demás, tuvimos que posponerlo. La próxima semana ya retomamos el horario normal de viernes de por medio, entonces ya del próximo viernes ya seguimos cada 15. Hoy tenemos la presentación del Atlas de Mortalidad por Cáncer en Costa Rica a cargo de Yerlin Villalobos. Yerlin fue estudiante de la escuela y actualmente es profesora del programa de desarrollo académico. Y el trabajo es en conjunto con don Juan, que está aquí presente, Kerry, que entiendo que nos acompaña en línea, ¿verdad? Y bueno, y Yerlin, que es quien nos va a exponer. Así es que tenemos 35 minutos para la exposición. Si tienen preguntas, guárdenlas para la segunda parte del conversatorio, una vez que ella haya terminado con su exposición. Listo. Voy para nada más ver cómo pasa esto. Ahí está. Y ese es el pantalla, sí. Bueno, buenas tardes. Ahí como, ya puedo empezar, sí. Como lo mencionó la profe Laura, ¿verdad? Hoy yo les vengo a presentar el Atlas de Mortalidad por Cáncer en Costa Rica. Dime. Un pequeño detalle de créditos, aunque no están implicados, yo quiero agradecer a un antiguo estudiante de la escuela, que es Melvin Moreira, y a una colaboradora de, del CCP, la doctora Aparicio, que además tiene el privilegio de ser panameña, y tuvimos un espíritu, no el Espíritu Santo, pero ahí hubo un espíritu que nos apoyó en todo este proceso, como nos ha apoyado en dichos otros, pero guardaré el nombre. Aquí. Listo. Está bien. Y nada más antes de empezar, es que las ideas expresadas en esta presentación no necesariamente representan las ideas del Banco Central de Costa Rica. Ajá, eso es porque Eric está ahí ligado. Entonces, hoy vamos a ver un poco sobre los antecedentes y la motivación, la actualización, o sea, por qué surge la actualización del Atlas y qué les vengo a presentar, la mortalidad por cáncer según sexo en términos absolutos, los objetivos, la metodología, los resultados y un poco sobre la discusión. Entonces, empezando sobre los antecedentes y motivación, como lo mencionó ahora el profe, uno de los pioneros en empezar un atlas de mortalidad por cáncer en Costa Rica fueron Moreira y Aparicio. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer en términos cantonales y ellos la unidad de análisis que utilizaron fueron las áreas de salud como tal y aparte que utilizaron estadística un poco distinta a la que yo les vengo a presentar el día de hoy. Sin embargo, de aquí surgió la idea de actualizar este atlas que ellos lo tenían en forma agregada del 2000 al 2005. Y como vieron, nosotros lo vamos a actualizar del 2000 al 2023 en agregado como tal. Y además hay otros países que también presentan atlas de mortalidad. Por ejemplo, tenemos el caso de Paraguay, que de hecho al final les voy a mostrar cómo, bueno, ustedes podrán ver cómo se ve el PDF, pero Paraguay tiene una similitud a la nuestra. Se presenta el mapa y se presentan las tablas. Entonces eso fue lo que nosotros tratamos también como de seguir en parte de la estructura del documento. Y España también tiene un atlas, pero a diferencia de que solo se va por mortalidad por cáncer, él analiza todos los tipos de mortalidad. Por ejemplo, algunas enfermedades crónicas, VIH y demás. Entonces, bueno, y también el tema de que es un poco más iterativo porque hay una página en la cual uno puede entrar y buscar el tipo de función que quiere y ver las tasas de mortalidad. A diferencia de nosotros que solo pues presentamos un PDF y no una página tan interactiva. Además, en Costa Rica el cáncer constituye la segunda causa de muerte prematura y es la primera causa de muerte, perdón, constituye la segunda causa de muerte y la primera causa de muerte prematura. Con prematura me refiero a que las personas que contraen cáncer y mueren por cáncer mueren antes de la esperanza de vida. Y un dato puntual es que para 2022 se estimaron 13.325 casos nuevos y un poquito menos de la mitad murieron por cáncer, por los diferentes cánceres que nosotros analizamos.
Y dado con esto, la Organización Mundial de la Salud nos dice que entre el 30 y el 50% de las muertes por cáncer podrían prevenirse. Es decir, si nos vamos al dato de 6.072 muertes, entre el 30 y el 50% se podrían haber evitado con prevención temprana, es decir, si el cáncer se hubiera diagnosticado a tiempo. Ahora, lo que yo les vengo a presentar es esta actualización, como ya les mencioné, un enfoque un poco distinto, pero es actualizar del 2000 al 2023. Y lo que nosotros presentamos es la razón de mortalidad estandarizada suavizada, que ese es el enfoque principal, el término del suavizamiento en las tasas de mortalidad. Y utilizamos un método bayesiano espacial para reducir la inestabilidad en áreas pequeñas, que eso es una de las cosas que pasa cuando calculamos tasas, que como dependen de la población, las áreas que son o los cantones que tienen población muy pequeña podrían llegar a sesgar la tasa como tal. Entonces, por eso utilizamos un suavizamiento. Y los resultados muestran que la mortalidad no sigue un patrón regional, es decir, no es que solo en Guanacaste o el área de Punta Arenas, sino son cantones específicos en cánceres específicos. Lo que encontramos que algunos tienen tasas muy altas, muy altas. Y la evidencia generada permitirá identificar a los cantones con posible exceso de riesgo y aportar un tema de insumos para la vigilancia. Es decir, si ya contamos con cuáles cánceres y cuáles son los cantones, podemos desviar los recursos hacia esos cantones a la hora de temas de prevención. Por aquí lo que les enseño son las muertes por cáncer de hombres y las muertes por cáncer en mujeres. Esos son los 18 cánceres que analizamos en el trabajo y también aquí es importante mencionar que, por ejemplo, órganos digestivos y estómago, bueno, estómago está dentro de órganos digestivos. Sin embargo, estómago, como lo pueden ver por sí solo, ya contempla muchas muertes absolutas. Esas muertes son de todo el periodo, del 2000 al 2023. Y también es importante mencionar que así, bueno, en algunos casos, como por ejemplo mama, está por aparte de órganos genitales femeninos, por el tema de que ya contempla muchas muertes. Y acá lo que tenemos es que la Agencia Internacional de la Investigación de Cáncer nos dice que el cáncer de mama y el cáncer de próstata figuran entre los tipos de cáncer con mayor número de muertes potencialmente evitables. Es decir, mediante detención temprana y tratamiento curativo, muchas de esas muertes se pudieron haber evitado. Y vean que son los que encabezan la lista: próstata para hombres y mama para mujeres. Y de nuevo, esos son los cánceres que nosotros abordamos en el trabajo. Ahora, el objetivo del proyecto, nosotros acá no venimos a decirle la causalidad del por qué nosotros encontramos los patrones que encontramos. Lo único que venimos acá es a informarles, esos son los resultados que obtenemos. Y a partir de ahí, ahora sí podemos decir cuáles son las causas de esos patrones geográficos. Pero en el documento nosotros no analizamos temas de causalidad. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar son los patrones geográficos de la mortalidad por cáncer en Costa Rica a nivel cantonal mediante la actualización del Atlas de Mortalidad por Cáncer, facilitando la toma de decisiones en salud pública y fortaleciendo la investigación en el país. Ahora, un poco los datos y la preparación. Los datos los obtuvimos del INEC, que ellos nos pasaron las estadísticas de defunciones junto con el código de la clasificación internacional de enfermedades, es decir, todas esas causas de muerte por las cuales las personas entre el 2000 y 2023 fallecieron. Y lo que nosotros hicimos fue juntar todos esos códigos y ponerlos con su cáncer correspondiente. Ellos nos pasaron los datos de años de defunción, edad y cantón de residencia, que fue con los datos que trabajamos. Y el análisis, ya se los mencioné, se hizo a nivel cantonal. Sin embargo, actualmente en Costa Rica tenemos 84 cantones. Nosotros solo vamos a trabajar con 82. Eso es por un tema de que, por ejemplo, Monteverde y Puerto Jiménez son cantones muy recientes, que aunque pueden que tengan muertes de, no sé, de algunos tipos de cáncer, en el tema de análisis no nos corresponde por el tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué hicimos? No fue que los eliminamos de la base, sino que Monteverde lo juntamos a su cantón anterior, que fue Punta Arenas, y Puerto Jiménez a su cantón anterior, que es Golfito. Ahora, acá es importante también mencionarles que nosotros no removimos Río Cuarto de la muestra. Sin embargo, Río Cuarto, a pesar de que no tiene o no es un cantón tan reciente, sí enfrentaba muy pocas defunciones. Entonces, hubo cánceres en los cuales la tasa era cero o la cantidad de funciones absolutas era cero. Entonces ahí tuvimos metodológicamente utilizar eso porque no lo removimos desde el inicio. Tal vez en futuras investigaciones contemplar si Río Cuarto realmente deberíamos de incluirlo o no por el tema de que presenta muy pocas defunciones por ser un cantón tan pequeño. Y los sitios tumorales nosotros los clasificamos de acuerdo como nos los mandó en el INEC por medio de la clasificación internacional de enfermedades, que los separamos por categorías individuales y como les dije, hay categorías que aunque están dentro de otras categorías, las
desagregamos por el tema de que pesan mucho en la muestra. Ahora sí, ¿cómo construimos la razón de mortalidad estandarizada suavizada, que es nuestro indicador principal en este estudio? Entonces, lo que nosotros hicimos es comparar las defunciones observadas, es decir, la que nos pasó el INEC de cada cantón, con las defunciones que se esperarían si ese cantón enfrentara el riesgo promedio nacional. Entonces, es como para tener un punto de referencia con qué comparo con el promedio de todo el país, y a cada cantón lo estoy comparando con ello. Ahora, una tasa normal se vería como esta, es decir, las defunciones observadas y las defunciones que se esperarían. Sin embargo, este EI es el que queremos suavizar. Esas son las muertes esperadas que nosotros vamos a suavizar, porque ahorita les voy a enseñar cómo lo calculamos. Pero este EI está muy dependiente del tamaño de la población de cada uno de los cantones. Entonces, ese es el valor que queremos suavizar, y este ya está dado. Y también nada más mencionar que I es la cantidad de cantones, sería desde el cantón 1 hasta el cantón 82. Y nosotros decimos suavizar este I porque hay un problema con las razones crudas, que es que valores o cantones muy pequeños ya llegarían a dar que esa tasa tuviera valores extremos con muy pocos casos o muchos casos, dependiendo del tipo de cantón que estamos analizando. Ahora, ¿cómo calculamos estos casos esperados, es decir, esas defunciones esperadas? Nosotros lo que hicimos es calcular la población promedio, es decir, nosotros tenemos la base desde el 2000 hasta el 2023, toda la población de cada uno de esos años, y promediamos la población de cada cantón y obtuvimos una población promedio para cada cantón I. Y tenemos una tasa de referencia, esa es la tasa de referencia nacional, que lo que hacemos es toda la cantidad de todas las defunciones de todos los cantones entre la población de todos los cantones como tal. Y así obtenemos las defunciones esperadas, es decir, lo que yo esperaría si yo enfrento ese riesgo nacional promedio. Y vean que, como yo les dije, este EI va a estar muy dependiente de PI, donde PI es el tamaño de la población. Entonces, tal vez cantones muy grandes como San José, pues van a tener una tasa muy pequeña por el tema de la población, o al revés. Entonces, por eso es el objetivo de suavizar justamente este EI. Ahora, parte de la metodología es asumir que los cantones vecinos tienen o comparten similitudes, por ejemplo, y los cantones cercanos comparten similitudes socioeconómicas, ambientales, culturales. Entonces, nosotros también asumimos esa metodología, que cantones vecinos tienen a tener riesgos parecidos a sus vecinos que a cantones lejanos. Es decir, si yo estoy en el cantón de Montes de Oca, puede ser que mi riesgo sea más parecido a los cantones de, no sé, Curriabat, Goicoechea y demás, que a los cantones allá en Punta Arenas, por ejemplo. Entonces, eso lo asume la metodología. ¿Y cómo lo hace? Nosotros construimos una matriz de vecindad W, que esa es, o lo definimos por continuidad, tipo Queen. ¿Qué tipo Queen? Acá lo que referimos es cualquier, digamos, pensemos en el mapa de Costa Rica. Todos los cantones están rodeados de algunos cantones de más, pero pueden ser rodeados por muchos kilómetros o por un solo punto. Entonces, esa matriz W lo que dice es cualquier cantón o frontera que está a la par mía es un vecino, así sea un punto, así sean muchos kilómetros. Y lo que hacemos es contar la cantidad de vecinos que tiene cada cantón para así poder prestar información de los cantones vecinos y reducir ese riesgo. Entonces, de nuevo, lo que va a pasar acá es que si cantones alrededor enfrentan un riesgo parecido, yo me voy a asimilar a ese riesgo y no solo me voy a quedar con la tasa que antes vimos. Ahora, nosotros esa razón de mortalidad estandarizada la estimamos con un modelo bayesiano espacial tipo Besack-Yor y Molly en 1991, con conteos de Poisson. Se usan conteos de Poisson porque son conteos de muertes absolutas como tal. Y entonces acá lo que asumimos es que las muertes observadas, es decir, las que nosotros ya tenemos en la base, se distribuyen, condicional a su riesgo relativo, se distribuye como una Poisson que tiene una media de las defunciones esperadas por un riesgo relativo. Estas muertes o esas defunciones esperadas ya nosotros las calculamos, son las que tenemos arriba, las que yo les mostré. Pero vean que lo que voy a hacer es suavizarlo por ese RI, que son ese riesgo relativo del cantón. Ahora, ¿cómo yo estimo ese riesgo relativo? Lo que voy a hacer es construir una matriz que representan diversos determinantes. En este caso, nosotros decidimos usar la edad porque es uno de los factores que hace que las personas contraigan cáncer. Es decir, de hecho, en la base pasa que la población entre 0 y 20 años casi no presenta defunciones, a comparación con las poblaciones de 60 para arriba. Entonces, es una de las covariantes o las variables que metimos en el modelo.
Y cada una de esas edades que lo hicimos quinquenales representaba un vector teta. Sin embargo, en el documento, nosotros en el trabajo, ese vector no lo mostramos como tal, porque nuestro objetivo es mostrar la razón de mortalidad estandarizada, no necesariamente los componentes que hacen que esa razón sea alta. Y además tenemos un componente espacial alfa y estructurado, donde cada I es cada cantón que recoge la influencia de los vecinos. Es decir, ese es el que va a recoger esa información prestada de los vecinos que yo tengo a la par, que va a estar relacionada con la cantidad de funciones que tengo. Y además, pues yo como cantón también tengo mi propia heterogeneidad. Entonces eso lo vemos con el coeficiente beta I. Entonces nosotros lo que hicimos fue estimar métodos de Monte Carlo mediante cadenas de Markov, que son como simulaciones. Entonces lo que hicimos fue hacer 11.000 iteraciones por un tema de convergencia del modelo como tal, y las primeras 1.000 como que las desechamos, que se le llaman burn-in por el tema de que el modelo apenas va aprendiendo los valores que está asimilando. Entonces tal vez estas primeras 1.000 no son tan estables o los resultados que estamos obteniendo no serían tan estables. Entonces lo quitamos del modelo y nos quedamos con 10.000 iteraciones. Y entonces vamos a tener un M que va desde 1 hasta M, que son los 10.000. Ahora, ¿qué hacemos con esas iteraciones o esas simulaciones posteriores? Como yo les dije anteriormente, este EI ya lo calculamos, pero este riesgo relativo son esas 10.000 iteraciones que estamos obteniendo. Entonces, lo que hacemos es multiplicar todo ese valor del riesgo relativo que estamos simulando por este EI que es fijo. Pero entonces vamos a tener 10.000 valores de las simulaciones que obtuvimos. Entonces, lo que hacemos es un promedio, es decir, promediamos todos esos valores que obtuvimos, que al final de cuentas es una media posterior de la distribución que estábamos calculando, que tenía media las de funciones esperadas por el riesgo relativo. Y eso es lo que nosotros mostramos en el trabajo. Ahora es la razón de mortalidad estandarizada suavizada de la media posterior después de correr el modelo como tal. Y de nuevo, ahora este I no es simplemente las de funciones esperadas, sino que son las de funciones esperadas suavizadas, de nuevo suavizadas por ese riesgo relativo que les mencioné. Y además en el documento también trabajamos con la probabilidad de que esa razón de mortalidad realmente sobrepase el valor de 100, porque yo les dije que la comparación era el promedio nacional, y el promedio nacional tiene un valor de 100, es nuestra base. Entonces, esas simulaciones van a tener valores por encima de 100 o valores por debajo, depende del riesgo relativo que tenga cada uno de los cantones. Entonces, esta probabilidad lo que hace es contar cuántas veces esas simulaciones sobrepasaron el valor de 100, y así calculan la probabilidad de exceso de riesgo como tal. Y entonces nosotros reportamos la media posterior de la razón de mortalidad estandarizada y la probabilidad posterior de exceso de riesgo. Es decir, realmente ese cantón tiene un exceso de riesgo mayor que respecto al promedio nacional. Ahora, nosotros analizamos 18 cánceres. Sin embargo, yo acá no les vengo a presentar los 18 cánceres como tal porque serían demasiados. Sin embargo, les voy a presentar algunos resultados que obtuvimos de algunos cánceres en específico. El primero es el de labio, cavidad bucal y faringe. En el mapa como tal, lo que pueden ver es que las zonas más oscuras son las que presentan una razón de mortalidad mucho mayor, que en ese caso es cuando la razón es mayor a 110.01. Y las más claritas son cuando presentan una razón de mortalidad muy baja, que es menor a 70. En este caso tenemos que San Pablo es el que domina la lista en el labio, cavidad bucal y faringe, con una razón de mortalidad estandarizada de 158,9. Y entre los cantones con razones menores están San Isidro, San Mateo, León Cortés y Matina. Esos patrones no necesariamente se repiten en los demás cánceres, es decir, siempre varía el orden. Puede ser que en algunos cánceres se repita el top como tal, es decir, puede ser que San Pablo se repita en algún otro cáncer, pero no pasa siempre. Porque de nuevo, acá ya nosotros estamos viendo esa razón crua como tal, sino una suavizada, que puede ser que entonces San Pablo en términos crus presente una razón muy corta o muy pequeña, pero en suavizada tenga una razón muy alta. Eso puede ser porque tal vez los cantones que están a la par tienen riesgos muy altos. Entonces, San Pablo recoge ese riesgo de los demás cantones y se los proyecta como a sí mismo, que es lo que recoge el riesgo relativo. Pero entonces, ¿cómo interpretamos esa razón que estamos viendo de 158? Entonces, nosotros acá, ejemplo, tenemos al Cantón de San Pablo. Y Cantón de San Pablo tiene una razón de 158. Entonces, acá lo que indica es que San Pablo presenta un riesgo aproximado 58,9% mayor que el promedio nacional. Es decir, está 50 veces más arriba que el promedio nacional. Y tiene una probabilidad posterior de 0,98. ¿Cómo interpretamos esa probabilidad? Si nos vamos como a términos frecuentistas, que es la estadística que vemos actualmente en economía, sería, imagínense que la ponemos una prueba hipótesis, y la prueba hipótesis es que
o la hipótesis nula es que ese valor de la RMS sea igual a 100. Entonces, el 98% de las veces rechazamos la hipótesis nula de que ese cantón tenga una razón de mortalidad igual a 100, es decir, igual al promedio nacional. Entonces, acá es como lo mismo, ese 0,98 indica que hay una evidencia fuerte de exceso de riesgo, es decir, la gente que está en ese cantón de San Pablo tiene un riesgo de exceso muy fuerte de morir por un tipo de cáncer, que en este caso sería cavidad bucal y faringe. Y es importante que el nivel del indicador, es decir, esta razón con la probabilidad se tienen que interpretar juntas. Porque, por ejemplo, podría pasar que la RMS sea alta, pero no hay una evidencia fuerte, que sea 0,4. Entonces, ok, nos está interpretando una razón alta, pero no hay evidencia fuerte de un exceso de riesgo. Entonces, puede que sí esté alta o puede ser que no, pero cuando tenemos valores por encima de 0,50, decimos que la evidencia es muy fuerte, de que realmente sí presenta un riesgo muy alto. Ahora tenemos tejidos mesoteliales y tejidos blandos. Ese se los traigo porque ese es uno de los pocos que presenta como algún patrón geográfico, porque si nos vemos en el top, Nandayure, Cañas, La Cruz y Liberia, que son zonas de Guanacaste, presentan una alta razón de mortalidad estandarizada. Es decir, podríamos decir que hay un patrón geográfico en el área de Guanacaste, aunque también pueden ver que no solo se reparte en Guanacaste, también se reparte en otras zonas. Sin embargo, es uno de los cánceres que vimos que tienen, o sea, que en el top están esos, están concentrados en Guanacaste, o podría también pasar que están concentrados en Cartago, Punta Arenas y demás. Eso dependiendo del cáncer que estemos analizando. Y de nuevo, cada uno de estos valores se interpreta como el caso que vimos de San Pablo. Todos se interpretan igual, siempre con respecto al promedio nacional, que es como nuestro punto de referencia. Y como yo les mencioné al inicio, mama y próstata eran los que encabezaban la lista, pero de funciones absolutas, no de la tasa. Entonces acá yo les muestro lo que pasa en esos cantones, que el que encabeza en la lista está Turuares, Dota, Jiménez, Arcero, León Cortés y demás, pero los que tienen baja razón de mortalidad están los Chiles, Parita, Honcho y Guatuso. Obviamente acá faltan muchos cantones. En el PDF o en el documento de trabajo sí están todos, nada más que aquí mostrarlo sería muy largo. Pero entonces vean que tampoco hay tantos cantones, a diferencia de tejidos mesoteliales, en donde hay una razón de mortalidad por encima de 110. O sea, son focos muy principales, son muy puntuales. Y tenemos por último el cáncer de próstata, que de nuevo era el que encabezaba la lista, pero en caso de hombres. Entonces acá vemos que de nuevo acá no hay tantos cantones como en otros cánceres, en donde hay muchos patrones o muchos cantones que tienen una razón de mortalidad tan alta. Pero es como para que vean lo que está pasando con los que tienen una alta defunción en términos absolutos. Ahora sí, pasando un poco la discusión, como yo les mencioné al inicio, estábamos tratando de actualizar el Atlas de Aparicio Moreira. Sin embargo, ellos utilizaron una metodología distinta. Entonces, comparar las tasas, aparte que ellos lo hicieron con regiones o con áreas de salud, perdón, no sería tan compatible o tan adecuado. Sin embargo, nosotros acá lo que sí queremos mostrarles es que el cáncer no se distribuye de forma homogénea, es decir, solo son pocos los cánceres que podemos decir que tienen patrones geográficos, como el de tejidos mesoteliales, pero los demás no necesariamente presentan patrones geográficos, sino que tenemos puntos o cánceres en cantones específicos en donde tenemos una razón de mortalidad muy alta. Y ahora, este hallazgo es relevante porque permite pasar de una lectura nacional agregada que tenemos, que de hecho el último atlas era apenas del 2000 al 2005, a una lectura más cantonal, que agrega tanto el 2000 al 2023, todos esos años. Y metodológicamente, el uso de la razón de mortalidad estandarizada suavizada con un modelo bayesiano espacial permite reducir el problema de las áreas pequeñas, de nuevo, porque la razón cruda no sería tan eficiente a la hora de mostrar. Sin embargo, en el documento también mostramos qué pasaría si tenemos las razones crudas. Entonces comparamos razones crudas con la razón de mortalidad estandarizada suavizadas que nosotros hicimos. Tenemos ambas comparaciones para ver si necesariamente tener tasas crudas también implica tener una razón de mortalidad estandarizada suavizada alta. Y por último, de nuevo, los resultados no necesariamente implican causalidad. De nuevo, los resultados debemos ahora agarrarlos y decir, bueno, ¿por qué San Pablo está presentando los patrones que está presentando? ¿Por qué tiene una razón tan alta en el caso de cavidad y bucal y faringe? O sea, las razones, ahora sí, busquemos el porqué de esas tasas tan altas que estamos observando. Sin embargo, el ATLAS sí permite priorizar territorios y optimizar recursos, porque puede pasar que como no tenemos una referencia de cuáles son los cánceres y los cantones puntuales en donde está pasando una razón alta, puede ser que cuando hacemos campañas de prevención las hagamos a nivel nacional. Pero entonces ahora este ATLAS lo que nos permite es enfocar esas campañas en los cantones que justo presentan un riesgo relativo mayor, que es lo que nos permite el ATLAS como tal. Y además,
los patrones observados ya empiezan a abrir hipótesis. ¿Por qué San Pablo de nuevo o Nandayure presentan esas razones? ¿Será porque hay estilos de vida, porque tienen una población más alta, por exposición ocupacional o diferencias de acceso a servicios? ¿Porque hay menos EBAIS? ¿Porque hay más EBAIS? O sea, ahora sí empezamos a preguntarnos el por qué, que eso nosotros no lo respondemos en el trabajo como tal. Y entonces el principal aporte del trabajo, de nuevo, no es explicar por qué ocurre cada patrón, sino ofrecer una base comparable. O sea, ya el documento está a disposición de todos, entonces ahora sí empezar a investigar las causas de este cáncer como tal. Y antes de terminar, nada más agradecerle al Comité Científico del Centro Centroamericano, que es el que nos permitió realizar el proyecto de investigación, y a la Vicerrectoría de Investigación y el Desarrollo de Trabajo. Y acá ahora sí pueden consultar el documento de trabajo, que si no estoy mal, está publicado en el Centro Centroamericano de Población, que fue en donde se publicó. Sin embargo, aquí sí van a poder ver todas los 18 cánceres que analizamos y además comparar las razones tanto crudas como las razones de mortalidad estandarizadas o avisada que nosotros estimamos, y además dentro de cada uno de los cánceres se dan tal vez algunas razones del por qué podrían estar pasando esos patrones. Es decir, porque están presentando, porque los vecinos están presentando razones de mortalidad estandarizada muy altas, o por qué de las razones de lo que estamos encontrando. Pero es una explicación breve, porque de nuevo lo que nos importa es la razón y ahora sí encontrar las causas de esos resultados. Y acá están un poco las referencias y eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias, Charlene. Vi muchas manos levantadas, entonces vamos en orden, entonces voy mal. Bueno, entonces, don Juan, Marcos, Miguel y por ahí, Luis, ¿vos levantaste? No. Ok, Sí. entonces, Ahí da. adelante. No, la razón, qué feo es eso, pero es que tiene que ver con, llamémosle notas de pie de página. Hay un problema importante que están pensando. Una de las causas significativas del cáncer es la herencia. Y entonces, esa causa tan importante no está aquí, no hay manera de captarla. Uno, porque cualquiera, bueno, no, creo que es bastante obvio. La otra cosa que quería hacer el comentario es que los españoles que se nos hemos seguido un poco, la verdad es que Melvin y Amada también siguieron un poco los españoles. Hay una temática de que bueno, al rato me acuerdo de qué era lo que iba a decir respecto a ellos, porque el otro tema sobre los créditos es que hay un crédito ahí que no parece explícito, que es tanto Gerling como Vargas estaban usando tiempo de la escuela de economía. Entonces, el proyecto está inscrito en, ay, ya me acordé de el programa está inscrito en el CCP, pero hubo un director de la Escuela de Economía, puede haber sido Ronald García, que no es, que se le ocurrió que debía regalarme el CCP. Entonces, de alguna manera, de las muchas gratitudes que tengo son esas, sí, yo, gracias a como me acogieron allá, tengo una gratitud enorme y el otro aspecto que quería mencionar es, ya lo último, es que Gerling y el equipo está trabajando en un nuevo atlas que es incidencia, porque aquí es el que se murió. Por cierto, dicen los médicos que el cáncer de próstata es un cáncer del cual
los hombres normalmente se mueren con cáncer de próstata. Es decir, los que se murieron, los que aparecen aquí son todos los que se murieron, pero hay muchos que se mueren por otra cosa, pero tenían cáncer de próstata en el equipaje. Y ahora sí, perdón, pero eran como pequeñas referencias y por eso fui tan feo. No, está bien, le damos prioridad al coautor. Entonces, Marcos, ahora sí. Buenas tardes. Primero que todo, muy interesante realmente. Felicidades por el trabajo, Yerlen y don Juan. Súper, súper valioso, me parece. Contar con este tipo de herramientas, ¿verdad? Para lo que apuntabas, ¿verdad? A partir de eso, comenzar a cuestionarnos y preguntar, bueno, ¿qué está detrás de esto, verdad? Quería ir un poquito atrás a la forma en que estiman el riesgo, ¿verdad? En la ecuación donde que usan como variable edad y decías, y otras más, ¿verdad? Entonces, me gustaría que profundices qué otras más, porque, bueno, el riesgo tal y como lo están estimando, ¿verdad? Queda completamente explicado por, por la edad. No sé si hay otras variables ahí como que usaron, ¿verdad? Me gustaría saber, porque esos factores pueden estar, uno se puede imaginar, muy asociados con otros originantes, ¿verdad? Qué sé yo. Y entonces vale la pena saber, digamos, en detalle cuáles podrían ser esos otros elementos que tenés en esa matriz X que no sea edad. Y para buscar causas, ¿verdad? Porque con la edad uno sí está más expuesto a muchas cosas y qué sé yo, ¿verdad? Durante la permanencia de esos niveles de exposición pueden ser mayores, ¿verdad? Entonces sí me interesa eso por ese lado, ver qué otras variables, ¿verdad? Y me preguntaba yo, cuando uno hace este análisis espacial, hay una serie de correlaciones que uno puede hacer espaciales, como la de Morán y otras, ¿verdad? En donde te dice qué tan homogéneos son unos cantones, perdón, qué tan homogéneos son unas unidades de análisis espaciales, ¿verdad? Con respecto a otras, y simultáneamente qué tan diferentes son espacialmente respecto entre sí, ¿verdad? Y este indicador de correlación espacial es muy útil cuando uno está usando información espacial para poder obtener generalizaciones espaciales más allá de las simples relaciones que estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Con estadística bayesiana o con estadística convencional. Y como veo que están usando herramienta espacial, les podría resultar útil, ¿verdad? Trabajar con este tipo de semejanza espacial. Eso sería, de nuevo, pues, muy interesante. Sí, para la última parte, sí, el modelo solo recoge información espacial, pero no correlación de otros tipos. Tal vez para el proyecto de incidencia ahí sería algo más que agregarle, porque el proyecto pues ya está publicado, ¿verdad? Pero es un enfoque importante tal vez para el de incidencia que queremos hacer, no tal vez el mismo modelo, pero hacer algo similar con enfoque bayesiano y espacial, por el tema de lo que interpreta el modelo. Con respecto a la primera pregunta, nosotros solo incluimos de variable la edad, porque de nuevo lo que hace es modelar ese riesgo relativo a partir de la edad. En algún momento decidimos también usarlo por sexo, hombre y mujer. Sin embargo, Costa Rica tampoco es que tiene demasiadas observaciones en cada uno de los cánceres. Y cuando decidimos partir la muestra hombre y mujer, como nosotros hacemos simulaciones que ocupan tantas observaciones, no se logró. Entre las covariantes estaba sexo al inicio, pero cuando llegamos a algunos cánceres, si lo hubiéramos hecho, impediría tener los 18 cánceres que tenemos actualmente. Por eso no los separamos por hombre y por mujer. Otros determinantes que aquí se podrían agregar perfectamente, pero de nuevo, como nosotros no publicamos esos resultados de los coeficientes que tienen cada una de esas edades, porque lo hicimos por quinquenio. Pero en caso de que uno quisiera ver las causalidades como tal, también podría ser, no sé, la cantidad de edades que están alrededor, que en algún momento yo me acuerdo que lo hablamos y demás, pero por temas de lo que solo queríamos mostrar es una tasa o una razón de mortalidad estandarizada, no cruda, sino nada más suavizada, solo hicimos incorporarla como tal. Bueno, tal vez me gustaría decir tres cosas. Primero, que es muy interesante lo que estaban presentando, no solo porque es interesante, sino que también porque
digo, no se ve tanta parte de economía de la salud, ¿verdad? Y yo creo que es una de las cosas muy, muy importantes que cualquier escuela de economía tiene que tener, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte está muy bien. Aquí la pregunta es, una pregunta como técnica del tema de esta parte suavizada, si eso va a generar más preguntas que respuestas, ¿verdad? En el sentido de tal vez hablar de que, a lo que yo entendí es que el denominador, como es la población, y entonces van a haber cantones con población muy baja, entonces eso va a hacer que brinque mucho el denominador ahí. Entonces, la pregunta, por ejemplo, si uno podría usar más bien como mínimos quadrat-weighted least, digamos, least squares, ¿verdad? Basando eso. O si uno dice, bueno, de esos 82 cantones, la verdad es que nos están dando problemas 8 cantones, ¿verdad? Y entonces, o es sacarlos o, digamos, tal vez juntarlos con algún otro cantón, ¿verdad? Para ver si da como para uno, pues lo que pueden decir es que a través de esta estimación como que se está manoseando los datos, ¿verdad? Yo sé que no es así, pero que el punto es de que, o digamos que puede generar ahí alguna duda. Ah, la pregunta. Y yo sé que además corrieron todo con y sin, ¿verdad? Esta parte estimada. La otra cosa, y digamos, y volviendo al punto que decía don Juan Rafael, ¿verdad? Que es el tema de ya, y que es ya el siguiente paso de un estudio de este estilo, es, bueno, ¿cuál es la razón para esto? Yo vi un mapa muy interesante de algo parecido de cánceres para Estados Unidos. Claro, tenían todos los datos ahí y tal, y uno veía que había un cierto tipo de cáncer que estaba en la cuenca del Mississippi desde arriba hasta abajo, y entonces dice uno, bueno, esto no puede ser un tema de genético, sino que tiene que, digamos, uno pensaría que ahí hay un problema de algún otro tipo, ¿verdad? Que tiene que ver con esto. Y entonces quizás como una cosa que uno puede, digamos, pensar ahí, como ese es el tema espacial. Bueno, no sé, pero que sí puede ser como un segundo paper, ¿verdad? Una cosa de ya empezar a ver eso. Gracias. Aquí, para la primera parte, de hecho yo lo mencioné como al inicio, vamos a ver, no, en esta, que digamos, de hecho nosotros no hicimos la metodología de ellos, pero ellos no estiman un modelo bayesiano. Ellos lo que hacen es como ponderar por población y por edad, o sea, lo hacen distinto y formulan la razón de mortalidad estandarizada de manera distinta. Entonces, modelos para correr las tasas podrían haber bastantes, pero nosotros a la hora de correr o decir por qué el bayesiano es por en la literatura es uno de los más frecuentes por el tema de la prestación de la información, que es como el aporte principal, porque de hecho en este no lo hacen como tal. Y no sé si falta alguna pregunta o lo otro era nada más comentario. El comentario de pensar, ¿verdad? Cómo, de tal vez hipótesis de cómo entrarle al tema de la causalidad de Ajá, Vertex, ¿sí? O sea, gracias. Bueno, buenos días, tardes ya en realidad. Primero que todo, felicitar a Yerlin y a don Juan por este aporte tan significativo en realidad a la política pública, porque yo creo que si estamos no creo, estamos convencidos de que estamos en una coyuntura donde la caja no da abasto, ¿verdad? Las listas de espera crecen. Hablamos mucho de la desatención que hay en ciertos territorios y hablamos de que al final queremos incidir en el bienestar. Entonces, esta es información muy relevante para canalizar los recursos a donde más se necesitan y ojalá hagamos este tipo de análisis no solo con el cáncer, sino también con problemas renales y con otro montón de cosas. Entonces, felicidades por eso. Y ojalá que esta línea de investigación se siga desarrollando. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué 10.000 iteraciones? Bueno, 11.000 contando estas 11. Perdón si fue que no lo escuché, pero quedé con la duda. Por un tema de convergencia, porque los modelos de cadenas o de Monte Carlo en algún momento tienen que llegar a convergir. Y nosotros corriendo el modelo llegó a convergir a las 11.000, entonces quitando quedan 10.000. Ok, entonces fue que ahí fue donde Sí. convergió, no fue un corte de ustedes en ese dato. Es por convergencia. Claro, cuál había sido la razón. La otra pregunta que tengo es, y aquí es una cuestión que quizás los datos no lo permiten y no los conozco, entonces me lo pregunto. Porque claro, sabemos que las personas con cáncer regularmente tienen defensas más bajas y no necesariamente la causa de la muerte es el cáncer. Puede ser una bronquitis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí?
Sí, eso es una pregunta que nos hicimos, de hecho, cuando estuvimos hablando y que la planteó el profe, es decir, ¿de qué pasa con esos? O sea, en la base no se va a ver, porque solo tenemos la causa de muerte y de hecho está asociado a un código. Entonces, aunque esa persona podría haber muerto por otra causa, no, porque eso pasaría si murió, digamos, si fue que tuvo un problema de bronquitis, por ejemplo, creo yo que la causa entonces sería bronquitis, no el cáncer. Entonces la muerte ya no, pero yo entiendo que por la causa sería el cáncer como tal. Pero bueno, eso sí, es imposible observarlo en la base. Claro, me imaginé que era imposible, pero creo que sí es una pregunta que hay que hacerse y cómo tocaría en algún momento pensar en datos administrativos para hacer un análisis de esta naturaleza, que sé que la caja tiene una base de datos riquísima con este tema, ¿verdad? Incluso con seguimiento de consulta externa y todo lo demás. Entonces los dejo por ahí. Me imagino que ya lo saben, Sí, ya pero, lo habíamos ¿verdad? comentado por ahí, sí. Pero es bien interesante. Y la otra cosa ya más metodológica, bueno, sin duda sé que se están basando en una metodología internacional, lo cual es lo que uno recomienda y casi siempre hace, ¿verdad? Porque no hay que descubrir el agua tibia. Pero sí me parece que tal vez podrían haber algunas medidas alternativas, más desde la lógica de la economía geográfica o de la geografía económica, que podrían ser análisis de heterogeneidad más allá de cambiar la metodología. Entonces, pensaba, por ejemplo, qué tal usar un coeficiente de localización que yo creo que quita un poco ese factor de ajuste del que Miguel hablaba, no lo voy a repetir, que tal vez podría resultar en algún tipo de sesgo, ¿verdad? La metodología es así, entiendo, porque el coeficiente de localización hasta cierto punto me respeta, digamos, eh, el dato del territorio contra el dato nacional, ¿verdad? Al usar razón contra razón territorio, razón contra razón nacional. Si lo han valorado o si podría ser una alternativa más como una prueba de robustez o de heterogeneidad. No, ese sí que no lo hemos valorado, pero como dijo el profe, el siguiente proyecto es en ciencia, no mortalidad. Entonces podría ser todas esas recomendaciones, tomarlas en cuenta en donde cuando decíamos qué modelo utilizar en ciencia, porque tal vez no usemos el mismo que estamos usando acá. Sí, es que pienso que eso también, relacionado con lo que decía Marcos, les permite hacer y aplicar otras metodologías de estas de geografía que vienen de la geografía y en la economía las estamos usando, que está muy desarrollada esa literatura. Por ahí está Felipe también, que sé que ha trabajado bastante con esto y les podría, me parece a mí que podría ser bien interesante, ¿verdad? Para aprovechar pues todo este avance que hay en la Sí, un ciencia. poco más allá. Sí, porque está súper interesante, es que genera muchas ideas. Y dudas también, sí, respecto a los patrones y así. Sí, hay, sin redundar, pero hay un elemento importante de lo que mostraste, por ejemplo. A mí yo he trabajado, he tenido la suerte de trabajar con geógrafos con modelos geográficos, en recurso hídrico, bosque, etcétera. Y me llamó la atención ver a Dota en cáncer de mama, Ujú. ¿verdad? Con una probabilidad tan alta, el 98, si no me equivoco, ¿verdad? Y con un riesgo en exceso de más de un cuarto, ¿verdad? Este, realmente entonces Dota está, hay que decirlo, a una altura muy alta con respecto al resto de lo que puede estar sucediendo en el Valle Central o en las costas. Digamos, modelos rasterizados de 3D te permiten incluir la variable altura y puedes ampliar el análisis, ¿verdad? Ah, si quieres buscar qué está pasando, como lo dijo Luis, uno de los mecanismos más fáciles de transmisión es lo que viaja por agua. Sea en agua por cuando llueve, y nosotros tenemos 9 meses al año, sí llueve, ¿verdad? Bueno, con este super niño no, con este super niño no, pero en el Caribe sí. Y entonces se ha dicho que Costa Rica tenemos una de las tasas más altas de uso de insecticidas, ¿verdad? Que hay del mundo. Yo he estudiado, etcétera. Eso se puede ver reflejado con 3D, como, ¿verdad? Porque hay análisis ya en 3D de cuencas, ya están hechos, no lo tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Y entonces pueden colocar los cantones en un raster de 3D y entonces sí podemos ver, digamos, cuáles son las distribuciones más homogéneas y más heterogéneas y si hay algunas cosas que pueden estar escurriendo, digamos, correntía superficial o por altura están más concentrados y puede ser otro tipo de vectores o podría ser algo más de fenotipo, ¿verdad? Las cosas que hacemos por costumbres que hemos venido haciendo, ¿verdad? Entonces, ahí como que comienzan a mostrar elementos para seguir abriendo el conjunto El, de preguntas. sí.
porque esto es abrir un espacio de conjunto de preguntas, ¿verdad? Que nos pueden conducir a resultados, creo yo, como decía desde el inicio, ¿verdad? Muy interesantes para la toma de decisiones. Yo voy a primero excusarme de que me tengo que ir, pero hay dos cosas que quiero decir. Una es, en realidad, era mejor hacerlo por áreas de salud. ¿Por qué? Porque ahí están los OAS, pero los datos se dejaron de calcular. Gracias a que el INEC, como la muerte, es un evento que aparece en las estadísticas del INEC, pues ahí apareció y estamos convenciendo a los funcionarios del Ministerio de Salud de que en el de incidencia nos apoyen. Pero hubo otras épocas en algunos países de Centroamérica que eran diferentes. El otro tema que para políticas públicas, un poco yendo con lo de Luis, y que viene aquí, es que de alguna manera está el tema de incidencia. De alguna manera, mortalidad es, al final de la vida nos vamos a morir todos. Entonces, ni siquiera hay que, perdón, es de la certeza. Entonces, de alguna manera, el resultado ya se sabía, comillas. En cambio, en incidencia, ¿no? Y por ejemplo, todo lo que estaba diciendo el profesor Anderson de agua y esas cosas, eso, y la última cosa que quería decir, perdón, la última cosa que quería decir es que Yerling y sus coautores publicaron ya un artículo sobre cáncer de mama, que ahí sí va a causalidades. Todavía limitado, pero ese artículo se publicó el año pasado. Entonces, y esta información, como hemos creído siempre en el CCP y en la parte, nosotros dentro del CCP nos llamamos farmacoeconomía, ah, nos encantaría que la gente use nuestros datos. Por allá. Vamos a ver, Hilbert, y con Hilbert cierro porque Jerlyn se tiene que ir a dar clases pronto. Ok. Nada más como sugerencia, ya que don Juan Rafael dijo que están o han trabajado en artículos científicos. Yo creo que yo siempre menciono a mis estudiantes dos hitos en salud pública que están relacionados con el cáncer y que tal vez den, ya que ustedes recolectaron los datos para hacer también, promover algunos artículos científicos. Uno es todas las leyes antitabaco que se desarrollaron hace ya varios lustros aquí en Costa Rica y que uno esperaría que ya empiecen a tener impacto tanto en incidencia como en mortalidad por cáncer de esófago y cáncer de pulmón. Y sería muy interesante si de alguna forma con metodología econométrica y geoestadística puedan tratar de aproximarse en eso. Y el otro hito que tiene que ver más con investigación fue toda la investigación sobre la vacuna del papilomavirus en la costa del Pacífico aquí en Costa Rica. Y como Costa Rica es tan pequeño, casi que un ensayo clínico, casi que se podría ver casi como una intervención. Entonces sería muy interesante ver qué ha pasado, sobre todo en esos cantones del Pacífico relacionados con ese ensayo clínico y si ahí ya se están observando cambios en la incidencia y en la mortalidad de esos cánceres. Muchas gracias. Gracias. Bien, entonces, bueno, han salido muchos temas de investigación, hay gente de tercer, cuarto año, tomen nota porque esto está a nivel cantonal y el índice de competitividad cantonal también está a nivel cantonal. Entonces, si se cruzaran estas dos cosas, podrían salir temas interesantes, ¿verdad? Ahora démosle un aplauso a Jerlyn por la presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por asistir. Eso es nada más. Y nos vemos en 15 días entonces.